En esta oportunidad tengo, en realidad, yo creo que es una satisfacción enorme de tener a María del Pilar Fortunich, con quien nos conocemos hace más de 50 años, podría ser un poquito más, y tuve la oportunidad de trabajar juntos. En una época de mi vida fui director del Museo Naval del Perú. Y siendo director del Museo Naval del Perú, de repente me encuentro con ella y automáticamente, verdaderamente la reclutamos y le dimos la tarea de iniciar la investigación en la isla San Lorenzo. Como ustedes comprenderán, un museo tiene varias características, varios elementos, ya sea los objetos museológicos, el diseño museográfico, las características de la investigación de los objetos museológicos, lo que es la catalogación y lo que es la promoción. Entonces, un museo en realidad es una experiencia muy interesante porque son organismos que no están vivos, pero que representan en realidad todo lo que es la cultura y la trascendencia en realidad de lo que son las organizaciones. Y María Pilar Fortunich, una vez que tomó la responsabilidad esta de investigar la isla de San Lorenzo, no ha dejado de hacerlo. O sea, aquí hay algo que es bastante interesante. Y ahora nos va a dar una conferencia muy interesante porque va a tocar temas en base a su característica de investigación que tiene. No solamente ha investigado en la isla de San Lorenzo, sino tiene una serie de investigaciones y una serie de premios a nivel internacional. Y lo importante de todo esto es la construcción, en realidad, intelectual sobre todas las islas que tenemos, que son parte, en realidad, de nuestro dominio marítimo. Entonces, dándole la bienvenida a María el Pilar. María el Pilar, te presentamos y esperamos tu conferencia. Adelante, por favor. Buenas noches y en primer lugar quiero agradecerte, Víctor, porque justamente eh, has recordado en un encuentro, creo que fue por el año 95 por ahí, 1995, en que yo estaba desarrollando eh, la tesis de hallar el santuario prehispánico en la región Callao. Y recuerdo que nos encontramos, justamente era la procesión del Señor del Mar y tú estabas en la puerta del Museo Naval, ya de director. Y te digo, Víctor, el santuario prehispánico del Callao es la isla San Lorenzo. Y tú me dices, a desarrollar la investigación. Y realmente me diste la responsabilidad de hacerlo desde el Museo Naval y fue maravilloso porque como justo lo mencionaste, no solamente se trataba de la investigación, sino también había que hacer la restauración, la conservación, la difusión, la museografía, es decir, toda la cadena. Y me dieron una oficina y un contrato, lo cual fue maravilloso porque eso me permitió desarrollar la investigación que si bien desde esa fecha no la he soltado y la mantengo, nos ha permitido que se vayan sumando una serie de profesionales, ¿no? De historiadores, gestores, marinos, arqueólogos, geógrafos, videastas, fotógrafos. Entonces, el banco de datos que vamos a compartir es un esfuerzo donde muchos investigadores han puesto su aporte. Voy a iniciar compartiendo la pantalla y eh, vamos a iniciar la exposición. Eh, Tengo una cantidad significativa de imágenes porque me gusta transmitir la información a través de, de la imagen, ¿no? Entonces, la investigación tiene varias etapas, ¿no? Primero fue hallar el santuario ancestral de la región Callao,
de ahí entender su valor, restaurar su simbolismo y la necesidad de eh, poner en conocimiento de todos la importancia de un catastro integral. Y esto lo digo porque muchas veces hay un catastro arqueológico o hay un inventario de especies, pero no hay uno solo donde se pueda ver toda la información. Entonces, nos remitimos a la época prehispánica y cómo fue entendido este espacio, ¿no? Acá es importante ver el nexo que hay entre la colonia y la época prehispánica. Todos los santuarios y los altares ancestrales fueron evangelizados en la colonia y con el surgimiento del panteón de santos y de vírgenes del catolicismo colonial, podemos llegar al espacio sagrado prehispánico. En el caso de la región Callao, tenemos el culto al Señor del Mar y aquí vemos al Señor del Mar con la Cruz Blanca, que es hasta donde llega en las aguas en el maremoto de 1746. Cabe mencionar que estos cultos religiosos muchas veces aparecen por eventos de la naturaleza o milagros, ¿no? Tenemos el Señor de los Milagros, el Señor del Mar, el Señor de los Temblores, y la cruz, ¿no? De Motupe, otras cruces, y todas tienen que ver con eventos de la naturaleza, con mensajes, con apariciones, y así es como se va formando todo este territorio evangelizado y que nos va a llevar al prehispánico. Acá vemos la ofrenda al mar. Vemos tenemos al Señor del Mar y también tenemos a la festividad de San Pedro y San Pablo. Tenemos las cruces que llegan hasta el borde del mar. Esta es la cruz de la Escuela Naval. Tenemos la cruz de San Lorenzo, que en realidad hace una línea de cruces que viene desde el Cerro San Cristóbal hasta la isla San Lorenzo. A nuestro entender, ese es un seque, que eran las líneas rituales con las que se organizaba el territorio. Esta línea de cruces va del centro de Lima por el Callao, por la Colonial, ¿no? Por la avenida Colonial. Y llega a la avenida San Espeña y de ahí hasta la punta. Son avenidas principales, caminos muy antiguos. Acá lo podemos apreciar. Y acá, en este derrotero de 1625, tenemos sobre el Cerro San Cristóbal, vemos acá una de las cruces. El Cerro San Cristóbal también fue toda una batalla campal, su evangelización y la puesta de la cruz. Acá vemos la cruz sobre la isla San Lorenzo en 1730. Y aquí vemos justamente estas alineaciones que van del centro de Lima, tanto a la isla San Lorenzo como al Morro Solar, donde también tenemos varias cruces. Entonces, para mí, cuando ya tuve la certeza de que era la isla San Lorenzo, el gran santuario prehispánico, me pregunté por qué, ¿no? Y cuando ya llego a la isla como investigadora, porque siempre he ido a la isla San Lorenzo desde chica, pero ya como investigadora veo que era imposible verla solo desde el lado ritual o arqueológico o histórico, porque la biodiversidad era impresionante, su geología y bueno, su situación geográfica también era espectacular. Después fui entendiendo su valor astronómico. Definitivamente son espacios geoestratégicos. Y acá, ya viendo la línea de cruces, veo la isla San Lorenzo y vamos entendiendo eh, el simbolismo mítico. Y vemos que se trata de la protoescultura, donde tenemos que la isla San Lorenzo representa a la mujer, tenemos al medio una chacana, que es una iconografía de un simbolismo cósmico,
en época prehispánica, y el frontón vendría a ser como la hija, la hijita, el binomio madre e hija en este espacio. Este simbolismo representa la fertilidad del mar. Y buscando dentro de los documentos antiguos, encontramos que en el manuscrito de Huarochirí vemos que la princesa Cabillaca se introduce al mar con su hijita pequeña, se echan y se quedan convertidas en piedra, con este simbolismo de la mujer echada y la niña. Acá vemos, este es el frontón, y podemos ver la cabeza, y aquí vemos hasta el corte de la boca. Entonces, ese era el simbolismo mítico de la antigüedad, en que estas islas representaban el binomio madre-hija en representación de la fertilidad. Al medio de las islas tenemos la chacana, y esta chacana está representada en todos los textiles de las culturas prehispánicas, ¿no? Sobre todo Huari, Inca, y aquí lo podemos ver para que calculen el tamaño, con varios metros de alto, por lo menos 5 o 6. Acá lo vemos también en un día de mar movido. Acá está entre las dos islas. Entonces vemos que este era un espacio considerado sagrado desde una época antigua. Aquí tenemos lo del manuscrito de Huarochirí, ¿no? Y textualmente dice, y diciendo se arrojó al agua, y ahí hasta ahora, en ese profundo mar de Pachacamac, se ve muy claro dos piedras en forma de gente que allí viven. Apenas cayeron al agua, ambas, madre e hija, se convirtieron en piedra. Algunos investigadores piensan que las islas de Pachacamac son Cabillaca y su hija, pero la verdad que las únicas islas que yo veo que tengan la silueta de una mujer echada y de una niña pequeña son las del Callao, San Lorenzo y el Frontón. Aquí vemos desde Pachacamac, en el mar profundo, tenemos a San Lorenzo. Aquí las vemos desde el satélite. La isla San Lorenzo preside el horizonte marino de la ciudad capital, ¿no? Y cuando digo ciudad capital me refiero a Lima y también al Callao. Representa realmente un espacio geográfico que tiene un valor astronómico espectacular, porque es como una bóveda. Desde ahí podemos ver no solamente la salida del sol y de la luna, sino también hay una visibilidad con las estrellas, constelaciones, los planetas, etcétera, que deberíamos realmente tener un observatorio astronómico ahí. Aquí vemos cómo el avance, ¿no?, del sol de acuerdo a las estaciones, solsticios, equinoccios, la luna. Vemos cómo preside realmente el horizonte marino. Y desde acá se puede visibilizar tanto la bahía de Lima como la bahía del Callao. Su altura, además, permite pues tener una mayor visibilidad. Son 396 metros de manera oficial, pero justo fuimos con los amigos de INGEMET, del Instituto Geológico, y con su nueva tecnología se calculó unos 406 metros. Habría que volver realmente a repasar estos indicadores con las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí vemos, eh, esta es Punta Gruta, vemos su estratigrafía y vemos el contenido de hierro, y es de estas zonas donde vemos cómo se emiten las descargas eléctricas en el terremoto del 2007. También cabe indicar que en la isla, en el contorno de la orilla, hay varios puntos de grutas, y consideramos que siempre es un pendiente la exploración de las grutas, porque mantenemos como hipótesis el hecho que pueda ser, que puedan ser
grandes grutas o túneles y que haya conexiones entre ellas. Así que mientras no tengamos terminada esta exploración, la isla todavía nos puede dar grandes sorpresas, ¿no? Acá vemos el magnetómetro. Este es un proyecto de Perú Magneto, que es de la Universidad Católica con la NASA y apoyo de la Telefónica, que sirve para la predicción de sismos. Esta geología cargada de hierro, con la presión de, del movimiento de las placas tectónicas hace que estas descargas vayan hacia arriba y en el contacto con la atmósfera aparecen estas descargas eléctricas, ¿no? Estas luminiscencias. Y el magnetómetro permite con antelación ir viendo esta actividad. Y el proyecto es justamente para la prevención de sismos o alertas tempranas de sismos. Entonces vamos viendo la importancia de el valor científico de la isla. Aquí vemos, cortesía del proyecto Perú Magneto, las emanaciones de las luminosas que salen en el cielo de Lima durante el terremoto del 2007. El terremoto, el epicentro fue en Pisco, pero hasta acá llegó y vemos el Morro Solar, la isla San Lorenzo y el Cerro La Reila. Coincidentemente, esos tres sitios están consagrados desde época prehispánica. Siempre también manejamos como hipótesis medir la actividad magnética en otros sitios que también tengan esta presencia prehispánica. Acá lo vemos con las cámaras tanto de la Universidad Católica como el Arcomar, como el aeropuerto, son las que han dado la data para reconstruir estas imágenes. Aquí tenemos una visita del Instituto de Estudio Histórico Marítimo, donde nos acompaña el doctor Jorge Heró, que es el gestor del proyecto Perú Magneto. Aquí pueden observar la geología, las grutas, las muestras. Siempre estamos recogiendo las muestras. La diversidad geológica de la isla es realmente fabulosa. Fósiles. Y al valor astronómico, geográfico, geológico, le sumamos el biológico. La isla, en realidad el complejo de Islas Callao es un yacimiento de biodiversidad. A la fecha tenemos un inventario de 270 especies que tiene cierta fluctuación por las temperaturas del mar, ¿no? Porque entran especies o salen especies dependiendo de la temperatura, dependiendo. Este es un año frío, por ejemplo, el año pasado estuvo más cálido. Y cuando decimos un yacimiento de biodiversidad es porque es un hábitat de reproducción de vida. Unas anémonas azules maravillosas, naranjas. Y acá, el verano pasado, hemos encontrado que ha crecido todo un jardín subacuático y ahí vamos viendo cómo se entrelaza con las conchas a la parmesana, porque sabemos que la isla, desde la altura de la Chacana hacia el Cabotal y hacia el norte de la isla, es todo un banco de conchas de abanico, también con almejas. Pero esto de acá tendríamos que pilotearlo porque se teme que este jardín subacuático, al ser una especie foránea, pueda asfixiar a las conchas. Entonces habría que hacer la recolección de las conchas infantiles y trasladarlas a la zona sur de la isla, ¿no? Estas son las conchas. La pesca es permanente y aquí nos encontramos con los pescadores en el muelle y vimos su recolección y preguntamos cuánto tiempo les había tomado, ¿no? 5 horas. Habían sacado unas 20.000 conchas de abanico en estas 5 horas. La pesca es permanente todo el año.
en todo el complejo de islas. En la zona de atrás es considerada reserva natural, más no la parte de adelante donde está el banco de conchas de abanico. Tenemos el cardumen, es también por todos los alrededores. A la fecha tenemos un total de 295, incluyendo las especies, digamos, que transitan por el lado detrás de la isla, ¿no? Recuerden que en su derrotero hacia el norte pasan muchas especies por detrás, como los delfines, las ballenas, etcétera, que a veces se acercan a la isla. Nos hemos cruzado, también hemos visto tortugas, por ejemplo. Vemos que es una zona de investigación. Aquí vemos una de las investigaciones de IMARPE. Entonces, vamos viendo que la isla es un espacio también de investigación de diversas disciplinas. Ya hemos visto la geología, acá vemos la biología, es la pradera de sargazos, ¿no? Que es lo que estudian, y la isla es un emporio de algas, de uso con valor comercial, ¿no? Tiene uso, diferentes usos. E incluso hay medicinales, también algunos para alimentos. El valor hídrico de la isla también es importante porque puede ser un piloto para el trabajo, digamos, de captación de agua con las neblinas que hay. Ya aquí se pusieron unos captadores de neblina y actualmente también hay una planta pequeña de ósmosis. Si no, hay que trasladar agua y llenar los tanques, ¿no? De agua para el consumo de la dotación de la isla. Esta niebla, si bien puede aumentar en invierno y todo, pero es casi permanente en todo el año. Y eso permite un ecosistema de loma. Aquí vemos los captadores. En verano se seca todo. Y aquí vemos los conchales, que esto nos da unos datos, unas pautas de los antiguos pobladores de la isla. Por la descripción, nosotros creemos que este es el conchal que describe Charles Darwin en su paso por la isla. Aquí podemos ver tanto la variación climática por el tamaño, digamos, de los restos que se encuentran, ¿no? O de repente hay ausencia de choros, por ejemplo, ¿no? En un corte, o de repente abundancia. Entonces, y también hay algunos restos de herramientas de aquella época, entonces tienen un valor muy significativo los conchales. Y acá vemos el catastro arqueológico de cortesía del Ministerio de Cultura, de la Dirección Desconcentrada del Callao, y vemos que en la zona sur, por ejemplo, tenemos el gran cementerio prehispánico, tenemos acá en esta zona, vendría a ser el otro cementerio colonial republicano, y acá unas terrazas de piedra, y el resto son conchales.